8:37, vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación y le damos la bienvenida en primer lugar a esta hora de la mañana al diputado del Partido Socialista por el Distrito 13. No hay problema, diputado, le paso yo mismo la taza con cafecito para empezar la conversación. Daniel Melo, bienvenido, diputado, muchas gracias por estar acá. Sí, bueno, buenos días, gracias por la invitación una vez más y un saludo cariñoso también a todos los auditores y auditoras de Universidad de Chile. Café con conversación dialogan bien, así es que vamos a ver. ¿Tenemos a nuestro otro panelista? No todavía, ya, viene llegando. Vamos a partir, diputado, si le parece, respecto a lo que estamos conociendo de a poquito, pero de manera bien significativa, sobre el caso de Hermosilla. Hay, voy a decir una tontera o una obviedad, está lo estrictamente judicial, que es lo literal, pero está lo político, la relación entre el poder económico y el poder político. Muchas de las cosas que se han conocido pueden llegar eventualmente a no ser constitutivas de delito, pero sí dan cuenta de cómo a través de mecanismos subterráneos se sigue produciendo la captura de los actores con poder de decisión, ya sea en la política. Hay una mención bien directa y bien complicada al ex ministro Andrés Chadwick, del cual él tendrá que hacerse cargo, pero también en temas como los nombramientos del Poder Judicial y otros por el estilo. Bueno, ¿cómo ve lo que está ocurriendo? Mira, el sociólogo Cortés Terzi, un socialista destacado, tuvo un libro, y hace un tiempo atrás presentó un libro, y él describía allí las redes extrainstitucionales del poder, de cómo esto opera en la práctica y en los hechos. Más allá de los mecanismos inclusive institucionales, por ejemplo, la designación de los jueces, ¿ya? Si uno se va estrictamente a la fórmula de los mecanismos, yo creo que está pendiente en nuestro país cómo se nombran los jueces del Poder Judicial. ¿Ya? Y tenemos pendiente esa reforma y yo espero que... O sea, el modelo actual usted estima que ya no da para más. El modelo actual yo creo que no da para más y tengo la impresión de que hay una oportunidad para perfeccionar aquello, para modernizarlo, para hacerlo más transparente, para hacernos cargo de las zonas grises, ¿ya? Yo creo que hay que poner una muralla efectiva a todo lo que implica la posibilidad de que se instale una red de corrupción como la que hemos ido conociendo a propósito de los audios del señor Hermosilla, ¿ya? Que tiene tentáculos en el poder económico, en el poder judicial, en el poder político, pero el señor Hermosilla tampoco opera solo. A mí me llama mucho la atención el silencio cómplice que tienen sectores de la derecha, sobre todo aquellos que están más relacionados y familiarizados con el exministro Chadwick, a propósito de todos los que hemos conocido, estas sumas millonarias, ¿no es cierto?, de transferencia de una cuenta a la otra, quien paga en definitiva, que son las personas que están involucradas en todos estos audios, al inicio inclusive de este proceso de investigación, y por lo tanto yo tengo la impresión que hay que dar una señal clara, contundente, desde la política en este caso, desde el Congreso Nacional. Hay que evaluar, el diputado Arias Jaido plantea la posibilidad inclusive de evaluar una acusación constitucional contra un ministro de la Corte Suprema. No es que uno crea que todo el Poder Judicial esté involucrado en estos hechos, ¿no es cierto?, pero hay casos particulares que yo creo que dañan, ¿no es cierto?, la total independencia del Poder Judicial, pero por otra parte dañan también la legitimidad propia del sistema democrático, porque lo que sobraba son las bases, ¿no es cierto?, del sistema, y por lo tanto tengo la impresión de que quizá hay una oportunidad para, por una parte, cambiar, ¿no es cierto?, la fórmula, de la forma que se designen, ¿no es cierto?, los jueces, en este caso el Poder Judicial, y por otra parte ver de qué manera se sanciona, ¿no es cierto?, todo este tráfico de influencias que existe y el lobby permanente y descarado de algunos abogados y de sectores políticos en torno a estas materias. Sí, pero a ver, repasemos. Se supone que salvo en regímenes que son espurios de antemano, se supone que los mecanismos siempre se instituyen con la mejor de las intenciones, ¿no? Y el mecanismo que actualmente tenemos implica la mejor de las intenciones, que es que participen los tres poderes del Estado,
que ninguno se superponga al otro y que de alguna manera sea lo más institucional posible. Eso es como el modelo desde el punto de vista de lo bien pensado. Entonces, la Corte Suprema genera una propuesta, el presidente de la República la analiza y elige un nombre, la manda al Congreso y el Congreso vota. Así es, ¿no? Ya. El problema es que entre medio aparecen estos operadores que van y hablan con el ministro tal para decirle que en la Corte Suprema vamos a promover a tal otro, que si llega a la Corte Suprema te puede ayudar con tal o cual cosa. Una vez que llega el nombre ya viene trabajado de antemano, a su vez estos operadores negocian en el Congreso y se va generando un contubernio. O sea, lo que por arriba es separación de poderes, por debajo es imbricación de poderes. Es lo que Cortés Terzi describe como estas redes, ¿no es cierto?, extrainstitucionales del poder. Ya, ¿y cómo? Que no necesariamente tienen una base de legitimidad en los mecanismos que tú bien planteas. Porque claro, si el mecanismo se ejerciera tal cual lo describes, uno dice, bueno, tiene, ¿no es cierto?, algunos seguros, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de que no ocurren este tipo de hechos. Sí. Pero ocurren en la práctica y en los hechos. Por lo tanto, en eso hay que poner una muralla, creo yo, y hay que mejorar. Mire, el Poder Judicial no puede ser juez y parte, además de sus propias autoevaluaciones respecto a de qué manera opera y funciona. Entonces, tengo la impresión de que hay que mejorar esto, ¿ya? Y creo que a propósito del caso Hermosilla tenemos una oportunidad. Mire, la bancada socialista se hizo parte de una de las querellas en contra del señor Hermosilla, ¿ya? La diputada Chicardini, el diputado Manucheri se hicieron parte, ¿no es cierto?, activa en este proceso, ¿ya? Nosotros queremos además como socialistas dar una señal clara en esto. No podemos tolerar la corrupción en ningún nivel, ¿ya? Y menos cuando se trata de posibilidades, por ejemplo, de afectar tipos de fallos, la designación de jueces. Entonces, hay un problema muy grave detrás. Ya, pero ¿cuál es la adecuación institucional que habría que hacer para evitar que aparezcan los Hermosillas? Mire, nosotros estuvimos conversando, por ejemplo, la posibilidad de presentar un proyecto de ley que sancione a los abogados que se dediquen a este tipo de tratativas, ¿ya? A propósito de... ¿Se les sancione con qué? ¿Perdón? ¿Que se les sancione cómo? ¿Con una multa? No, yo creo que las multas, a propósito de las transferencias y los pagos que hay son irrisorias. No lo digo irónicamente, pero sí, un poquito. Sí, claro. Son irrisorias. Sí. Entonces, no, acá yo creo que hay que ser mucho más taxativo sobre estas materias, ¿ya? O sea, debiera haber algún tipo de persecución penal respecto a este tipo de casos. Pues estamos hablando de... Así como se reguló el tema del lobby, tengo la impresión de que hay materias y acciones que no se trata de regularlas, ¿ya? Sino que se trata de prohibirlas y de sancionarlas como corresponde. Y tengo la impresión de que en ese sentido la gente que se quiera dedicar a este tipo de cosas, bueno, lo pensará más de una vez, pues. Lo que pasa es que hoy día hay un ámbito como gris, ¿no es cierto?, respecto a determinadas situaciones, porque todo el mundo dice, bueno, pero esto es más viejo que el hilo negro, ¿no es cierto?, y ya ocurre. Entonces, bueno, solo estamos conociendo aquellas cosas que de manera extraoficial todo el mundo hace caso omiso o cree que es una normalidad. Sí. Tengo la impresión que no es una normalidad a propósito de todos los antecedentes que hemos conocido. Sí. Aparece la situación de Andrés Chadwick, diputado. Nosotros hemos dicho en la mañana, lo dijimos temprano, siempre tenemos cuidado con esto, porque claro, uno podría decir cosas para ganar un puntillo más de rating, pero hay que decir que esta es la fase recién inicial, que ni siquiera ha empezado la investigación judicial, que aunque el fiscal, por mucho fundamento que tenga, diga algo, no implica automáticamente que institucionalmente se consagre la comisión de un delito. Pero dicho todo eso, los antecedentes conocidos sobre Andrés Chadwick son relevantes y son de cuidado, ¿no? El exministro ya habló, pero le quería preguntar por el silencio de su sector, por el silencio de su partido. Partiendo de la perspectiva que vivimos tiempos, se lo digo como periodista, donde cuando los corruptos son del bando contrario, uno ve cómo se abalanzan a decir cosas en los medios de comunicación. ¿Qué decir a este respecto? Mire, pienso en el caso Convenio y toda la batagora que se armó con todo tipo de cartas, improperios, acusaciones, injurias contra el ex ministro Jackson, a propósito de que se le acusó ser parte de un entramado de corrupción mucho mayor, ¿no es cierto? El tiempo dio la razón
efectivamente eso se ha ido despejando, ¿no es cierto? Pero los mismos que lo apuntaban con el dedo, en ese caso puntual, hoy día guardan completamente silencio, como bien tú planteas. Entonces, tengo la impresión que uno en estas materias tiene que ser coherente, ¿ya? Y hay que medir con la misma vara a todo el mundo, ¿ya? Porque acá lo que está en juego no es solamente la permanencia o no, la vigencia de un partido político o de un liderazgo político, sino que la capacidad que tiene el sistema democrático de procesar los problemas que es los que está. Tengo la impresión de que las señales que se dan son equívocas. Sí. Son equívocas. Horadan la legitimidad del sistema democrático, las bases de convivencia también de la democracia, y creo que en este sentido hay que ser sumamente claros. ¿Ya? Pero no solamente en estas materias, a propósito de lo que pasa en Venezuela, por ejemplo. O sea, la UDI tiene todo un relato contra la dictadura del señor Maduro, contra el fraude electoral en el último proceso eleccionario, ¿no es cierto? Contra la persecución política, a favor de los derechos humanos, pero eso solamente desde la frontera de Chile hacia afuera. Pero cuando estos hechos ocurrieron en nuestro país, y ya ha pasado harta agua bajo el puente, porque uno podría decir, mire, estamos muy cerca de la transición democrática chilena. No, han pasado más de 30 años de la transición, y aún no existe una crítica frontal y rotunda a la dictadura de Pinochet, a la violación sistemática de los derechos humanos. Lo vemos en el día a día, a propósito de los 50 años de conmemoración del golpe de Estado. Aún existen signos, ¿no es cierto?, de negacionismo. Entonces, la verdad es que uno tiene que ser coherente en esto. Sí, pues. Bueno, ya vamos a ir al tema de Venezuela, pero por de pronto queremos saludar y dar la bienvenida a Germán Correa. Voy a hacer la prevención antes de que nos critiquen. Nosotros tenemos la política de paridad de género desde antes que se pusiera de moda, desde hace muchos años. Pero bueno, pasaron dos cosas. Primero, que Montserrat no puede estar hoy día, tiene día libre. Y segundo, que teníamos una invitada, una panelista mujer, que no vamos a decir quién, pero que tuvo un problema de última hora, a lo cual ha concurrido tan gentilmente Germán Correa para poder participar de este panel. Así es que, Germán, muy bienvenido. Hago la prevención para que no se piense que deliberadamente tenemos hoy este panel de hombres. ¿Estás en silencio, Germán? ¿Estás en silencio? ¿Me escuchas? Yo Ahí sí. Ahí sí. Estaba dando mis excusas por entrar un poquito tarde y muchas gracias. Y buenos días a los dos. Sí, pues bueno, estábamos hablando del tema de Hermosilla, Germán. Ahí te doy la palabra libremente para que digas cómo ves lo que se ha conocido hasta ahora. Bueno, la verdad que bastante impactante, aunque uno no tendría que sorprenderse, la verdad, porque las cosas en Chile han ido de mal en peor desde hace varios años ya, diría. Y lo que está aflorando ahora es lo que existía hace rato, y mucha gente seguramente lo sabía, porque del mundo político uno está viendo, ¿no es cierto?, que muchísima gente tenía relación con el abogado Hermosilla, desde ministros de Estado en distintos gobiernos a cualquier otro tipo de autoridad. Entonces, creo que esto era de alguna manera una especie de secreto a voces. Pero como suele suceder en política, las cosas escandalizan cuando se saben, pero no cuando están ocurriendo, ni se denuncia cuando están ocurriendo, y se soterran, se callan. Hay una especie de complicidad transversal en esos silencios, diría yo. Cierto que al final terminan siendo silencios culpables, porque cuando las cosas estallan de la manera que ha estallado, en este caso de manera bastante impactante y escandalosa, bueno, empiezan a aflorar nombres, personas, redes existentes y que sin duda existían por muchos años, ¿no es cierto? Entonces, eso nos habla también de una cierta forma de ejercicio del poder que explica, entre otras cosas, las razones del estallido social, entre muchas otras, porque la gente percibe en definitiva eso, ¿no es cierto? Y se ha ido degradando la política nacional y otros elementos que llevan a estas situaciones. Y yo me temo que en el caso de Hermosilla, precisamente por ser las redes tan amplias y tocar a todo el mundo político, a toda la élite política en definitiva, o representantes de ella, esto termine por echársele tierra, ¿no? Y que una vez más no haya justicia como corresponde en esta materia, y va a seguir el baile, y eso a mí es lo que me preocupa. Ya, o sea, tú desconfías que podría haber impunidad.
Sí, yo desconfío conociendo cómo se están dando las cosas en este país, ¿no es cierto? No hay justicia realmente para todos y en todo e igual para todos, de ninguna manera. Esa es otra de las razones que llevó al estallido social, precisamente, ¿no? La falta de credibilidad de las instituciones y en particular también la justicia. Sí. Bueno, ¿algo que agregar, diputado, sobre este tema? Si no, pasamos al siguiente. No, bueno, solo saludar a Germán, un gusto poder compartir con él esta mañana, y la verdad es que yo creo que la señal que debe dar, no la política solamente, también la justicia, es que efectivamente esto no se tape con tierra. Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, porque si no, la verdad es que no podemos terminar con clases de ética como en el pasado. Acá tiene que haber una señal contundente respecto a que este tipo de situaciones no pueden volver a ocurrir, y tengo la impresión de que en ese sentido el Ministerio Público ha estado trabajando de manera muy, muy eficiente, y esperamos que de manera efectiva se llegue hasta las últimas consecuencias en este caso. Bueno, quería llevarlos a un tema que está generando mucha repercusión a nivel internacional. De hecho, uno lo puede ver en la portada de los principales diarios en castellano y también en las portadas de algunos diarios en otros idiomas, que es la resolución del día de ayer del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de validar finalmente la elección del pasado 28 de julio y de proclamar al actual mandatario Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por los próximos 6 años. Esto, Germán, diputado, guste o no, nos retrotrae rápidamente a la escena política chilena por dos motivos. Uno, que está instalado, que es la gran presencia de venezolanos en nuestro país, y el otro por la proactividad que ha tenido el gobierno y en particular el presidente Boric en esta materia. Hizo ayer una declaración muy dura, donde usó adjetivos bastante fuertes para referirse a la situación de Venezuela, pero además hizo un señalamiento que abre una discusión bien interesante respecto a dónde situar, con qué parámetros, con qué horizontes a la izquierda latinoamericana. Creo que este es un súper tema, ¿no? Y probablemente nos da para hablar más que un par de minutos. Así es que aquí, Germán, te doy libremente la palabra para que podamos desarrollar algunas ideas a este respecto y poder analizar. Bueno, respecto al último tema que tú puntualizabas, Patricio, sin duda que es un tremendo tema, digamos, ¿no? ¿Dónde está la izquierda? Aquella película, recuerdo, ¿dónde está el piloto? Hoy día no nos preguntamos dónde está la izquierda y en qué está la izquierda latinoamericana, y la verdad es que la situación es bastante desastrosa si uno la ve para todos los lados, entonces, incluyendo la nuestra. De modo que, desde luego, ese es un gran tema. Pero no solo dónde está la izquierda, entre paréntesis, en Chile diríamos, sino dónde está el centro, además, ¿no? Que desapareció. Entonces, hay todo un tema con respecto a la política, el quehacer político en esta fase de nuestra historia, no solamente nacional, sino que latinoamericana. Y el tema de la izquierda latinoamericana, desde luego que hace mucho rato que está dando vuelta, y siento que de alguna manera cualquier expresión que en el pasado no habríamos considerado de izquierda, hoy día se la considera porque plantea determinados discursos, muchas veces más que práctica, porque dejémonos de cosas, Venezuela sigue siendo una economía de mercado, no ha habido nacionalización de riquezas básicas, ni mucho menos. La relación económica con los Estados Unidos, aparte de la estridencia política, se sigue manteniendo, porque Venezuela es un tremendo productor de petróleo, uno de los principales del mundo, y a eso Estados Unidos obviamente le preocupa muchísimo, y todo el alarde y el discurso de Estados Unidos respecto a Venezuela al final tampoco se traduce en políticas como las que Estados Unidos acostumbra a ejercer, porque está el tema del petróleo de por medio. Más aún hoy día en un mundo convulso, donde uno de los abastecedores de energía del mundo, Rusia, está en una relación compleja, digamos, con el mundo de la OTAN y todo eso. Entonces, el panorama es complejo. Ahora, respecto a los procesos nacionales, yo diría que yo creo que yo recuerdo mejor la vieja política chilena, ¿no es cierto?, en el sentido de la autodeterminación de los pueblos, de que cada cual resuelva sus problemas a su manera. Nosotros tuvimos una dictadura y resolvimos por nuestra propia cuenta, no, claro, con mucha solidaridad y apoyo internacional, pues por nuestra propia cuenta, finalmente definimos el problema de la dictadura que teníamos, ¿no? Y cada cual tiene que dar cuenta del régimen que le toca y todo eso. Ahora, tratándose de fraude, yo siempre he recordado en estos días muchísimo lo que ocurrió en la elección de Bush en Estados Unidos, si ustedes recuerdan.
La elección de Bush en Estados Unidos se decidió por un fraude en el estado de la Florida, donde el hermano del candidato presidencial era el gobernador. Jeff Bush. Y hubo una evidente manipulación de los votos y fueron los votos decisivos para que Bush fuera presidente. Presidente que después arrastró a Estados Unidos con mentiras a una guerra en Irak, con cientos de miles de muertos y todo lo demás. Las consecuencias de esas fraudes y esas decisiones son terribles cuando se trata de la gran potencia. Entonces, ojo con lo que sucede. Yo sería, desde el punto de vista de política internacional, Chile ha mantenido siempre una política de no injerencia en asuntos internos, autodeterminación de los pueblos, y si en Venezuela pasó lo que se dice que pasó, es un tema de los venezolanos a resolver, de los que están allá y de los que están acá, porque los que están acá también debieran dar su lucha acá, allá, ¿o no? Ya, o sea, deduzco de tus palabras una crítica al presidente Boric. A la política internacional más que el presidente pero Boric. Que la encabeza el jefe de Estado, pues. Bueno, yo creo que ha tomado un liderazgo que en realidad de alguna manera es diferente a lo que fue la política tradicional de Chile en esta materia. Recordemos también la política de Brasil, que en ese caso ha sido también un poco más activo en este caso. Recordemos que el presidente Lula ha tenido también un cierto activismo, pero dejando siempre la resolución en manos de los venezolanos, no emitiendo un juicio propio, sino que dejando las cosas en manos de los venezolanos. Yo creo que esa es una línea sabia a seguir. Diputado. Yo la verdad que quiero en este panel respaldar la posición que ha tenido el gobierno y en particular el presidente de la República. Creo que en esto ha sido sumamente claro. No puede uno relativizar la defensa de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, y tengo la impresión de que en ese sentido la política exterior del gobierno ha sido conducida con mucha claridad, sobre todo en este punto, ¿ya? Porque mire, en la lógica de la autodeterminación de los pueblos, en esos pueblos puede ocurrir absolutamente cualquier cosa. Y por lo tanto tengo la impresión de que a la vista de todos los antecedentes de la deriva autoritaria en un primer momento del gobierno de Maduro, y la expresión hoy del fraude electoral, de la persecución política, ¿ya? Tengo la impresión que estamos frente a una verdadera dictadura, y tengo la impresión de que eso, yo creo que al menos para los demócratas en nuestro país y en el mundo, es un llamado de alerta, ¿ya? Y tengo la impresión de que en ese sentido no puede uno relativizar en una u otra dirección, ¿ya? Y en eso respaldo al presidente. Y el Partido Socialista además está en esa perspectiva, ¿ya? Así lo hicimos valer en su momento cuando hubo una discusión en la Cámara hace un par de semanas atrás a propósito de una sesión especial donde redactamos un proyecto de resolución respaldando la política exterior del gobierno, pero además rechazando, ¿no es cierto?, el intento del fraude electoral, la deriva autoritaria que tiene el gobierno de Maduro, porque mire, la verdad que los socialistas, el debate respecto al tema de la democracia la hicimos ya durante la década, aparte de la década 70-80, ese proceso se denominó renovación socialista, donde la democracia no solamente es un conjunto de procedimientos, sino que también es un valor y un principio en sí mismo. ¿Ya? Y por lo tanto no existe una distinción solamente procedimental. Y es parte de la esencia, ¿no es cierto?, de nuestro proyecto político. Por lo tanto, lo que ocurre en Venezuela, la verdad, así como lo que ocurre en Nicaragua, lamentablemente, yo tengo la impresión de que son episodios que no tienen absolutamente nada que ver con la tradición política, al menos de la izquierda democrática que uno aspira, ¿no es cierto?, a representar. Ya, en la misma época que tú describías, Germán era un activo militante del Partido Socialista, así que creo que podrá también aportar con sus perspectivas a esta materia. Pero como son las 9 en punto, les propongo que vayamos a un breve alto. Ya a la vuelta continuamos con las conversaciones en este día viernes en Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
La Universidad de Chile invita a su comunidad universitaria a participar de la acreditación institucional, respondiendo la encuesta disponible en la web uchile.cl. Todas y todos acreditamos la U para construir futuro. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. Son las 9:05, continuamos en este panel de día viernes con el diputado Daniel Melo aquí en el estudio y con don Germán Correa a través de la sesión remota. El diputado Melo en su última intervención, Germán, metió a este baile y en buena hora, diría yo, para efecto de que lo podamos conversar, la relación de principios como los proyectos de izquierda con la democracia, con los derechos humanos, y tú habías mencionado de manera muy elocuente también el principio de la soberanía y la autodeterminación. Bueno, ¿cómo lo ves? Además, el diputado aludía a este periodo histórico del que tú también fuiste parte, ¿no? Que fue toda la reflexión que se hizo en los contextos tan dramáticos que vivió la izquierda chilena luego del golpe militar de 1973 durante la década del 70 y también la del 80. En esa época el debate estaba marcado por desde luego por la situación histórica que estábamos viviendo y lo que recuerda Daniel, la verdad es que a mí no dejó de sorprender siempre el tema cuando el movimiento de los socialistas renovados levanta el tema de la democracia, olvidando que este es algo que está en el proyecto del Partido Socialista del año 47, en el programa del año 47 incluso se define precisamente que la máxima expresión del
del socialismo, ¿no es cierto? El socialismo es la máxima expresión de la democracia, así que eso está en el ideario mismo del Partido Socialista, y que lo hizo un partido tan especial en América, por lo menos en América del Sur, al menos América Latina. Ese es el programa de Eugenio González. Esta especie de redescubrimiento de aquello no deja de sorprender, porque la verdad es que fue un redescubrimiento resignificando esa democracia, no en el sentido popular que lo entendía el proyecto del Partido Socialista, sino que más bien socialdemócrata al estilo europeo, bastante influenciado por el exilio socialista en aquellas tierras. Entonces ese es otro proceso que requiere también un análisis y una reflexión particular en sí, que es diferente, diría yo, a la reflexión que se está haciendo hoy día y que debiéramos hacer hoy día con respecto a las izquierdas, digamos, en América Latina, donde desde luego el tema de la democracia es uno, pero no el único, sin duda alguna, porque obviamente una democracia va a ser siempre imperfecta mientras existan las tremendas desigualdades estructurales, la acumulación de la riqueza que el neoliberalismo ha intensificado en las sociedades de América Latina y del mundo, donde se ha implantado, en el propio Estados Unidos, lo estamos viendo, eso, el poder de las grandes corporaciones, que es mayor incluso que el de los gobiernos, etcétera. Digamos, hay toda una fenomenología hoy día bastante distinta en el mundo, que desde el punto de vista de una reflexión de la izquierda no se está haciendo mucho, la verdad. Porque al final vemos que hay izquierdas bastante plegadas en distintas formas del modelo neoliberal, incluyendo acá en Chile. Entonces, este es todo un temazo, digamos, de reflexión muy profunda con respecto a la situación de las izquierdas y en particular también de la nuestra. Diputado. Sí, o sea, yo concuerdo con lo que plantea Germán. Él hacía alusión a un programa del año 47 que lo redacta, lo reflexiona un gran socialista que fue Eugenio González. Ese es el programa del 47 y efectivamente allí... Rector también de la Universidad de Chile del año 63, claro. Senador de la República. Y donde lo que establece ahí la centralidad tiene que ver efectivamente con la idea del humanismo socialista, ¿ya? Y el Partido Socialista, la verdad que en su historia, si uno lo analiza, a propósito de lo que ocurre hoy día, yo creo que tengo la impresión de que por eso no es tan difícil referirse a lo que ocurre en Venezuela, ¿ya? Porque en su momento nunca fuimos partícipes de plegarnos al coro soviético, ¿ya? Siempre hubo autonomía respecto a la política internacional, hubo una perspectiva, y hasta el día de hoy también eso existe, indoamericanista, con mucha autonomía. Hoy día, si bien participamos de la Internacional Socialista, pero siempre en el marco de nuestras propias definiciones, ¿ya? Entonces, tengo la impresión de que efectivamente el debate respecto a la democracia es un debate que no se agota, ¿ya? O sea, es imposible agotarlo, independiente si a Germán le gusta o no la versión más socialdemócrata o menos socialdemócrata, ¿ya? Acá lo importante es mirar el contexto internacional. Mire, las ideas de extrema derecha en el mundo hoy día son un peligro para la democracia, para el Estado social y democrático de derecho, para el avance de derechos tan importantes como la diversidad sexual, de las mujeres, para el mundo del trabajo, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si uno mira lo que ocurre en España, lo que ocurre en Europa, lo que ocurre muy cerca de acá, cruzando la cordillera con Milei, en donde toda la lógica de los derechos sociales se licúa, ¿no es cierto?, en la lógica de la mercantilización, ¿no es cierto?, y esta libertad que implica que todo lo define el bolsillo, ¿ya? Porque no es una libertad asociada a bienestar social, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, efectivamente hay una reflexión y un debate que hay que hacer, ¿ya? Y el problema de lo que ocurre en Venezuela es que en esta deriva autoritaria, ¿ya? Y yo la quiero denominar dictadura, derechamente, no permite para algunas izquierdas, no para todas, por cierto, no para la nuestra, poder visualizar todos estos componentes, ¿ya? No hay proyecto de izquierda o proyecto socialista sin democracia. Y lo que ocurre en Venezuela es que efectivamente ahí no hay democracia. Sí, Germán, para ir cerrando el punto, sé que ustedes quieren, si no podemos seguir conversando. En lo que tiene que ver con el aterrizaje local, hay algunos parlamentarios que han puesto en cuestión
que siga existiendo la coalición de gobierno si es que no hay acuerdos sobre Venezuela. ¿Tú te acuerdas que hace pocos días, por ejemplo, desde el PPD hubo una sacada a pizarrón o un intento de sacada a pizarrón al Partido Comunista? Ayer el presidente del PC, Lautaro Carmona, señaló que no se iba a referir al tema, pero argumentó que su no pronunciamiento tenía que ver con un proceso que buscaba emanar una posición colectiva del partido y no simplemente la opinión de su timonel. Como sea, hay quienes han dicho que esto podría terminar por afectar la política de alianzas de estos que son los dos partidos históricos de lo que se ha llamado la izquierda chilena. ¿Cómo lo ves? Porque yo, no sé, viéndolo desde afuera, digo, cada uno por separado no tiene mucho, no tiene un futuro muy auspicioso, ¿no? Y ha habido muchos momentos en la historia de Chile donde el Partido Socialista y el Partido Comunista se han llevado muy mal, pero por lo general han terminado yendo juntos de todas maneras, ¿no? ¿Cómo lo ves, Germán? Sí, mira, yo no veo que todo ese ruido que hay en este momento se mantenga hasta cuando llegue el momento de contar los votos. Y ahí se va a acabar todo. Lo hemos visto tantas veces, ¿no es cierto? De hecho, recordemos que en tiempos de la Concertación el Partido Comunista no estaba en la Concertación, pero más de una vez salvó las elecciones de la Concertación, porque votó por los candidatos de la Concertación. Especialmente en la segunda vuelta de 1999, que Lagos ganó rasguñándole a Lavín con los votos del PC, indudablemente. Sí. Con los votos de Lavín Marín de la primera vuelta, sí. Pero claro, y no solo en ese caso, en varias otras elecciones, incluso de parlamentarios, ¿no?, le den su cargo a los pocos votos que recibieron del Partido Comunista, porque el sistema binominal precisamente tenía ese problemita, ¿no es cierto?, de que por muy pocos votos se podía definir el doblaje de una lista por sobre la otra. Entonces, claro, y te acuerdas que en esa época, no, disculpa por interrumpirte, Germán, pero te acuerdas, y usted también se acuerda, diputado, que en esa época existía este relato del voto útil, ¿no? Es como, sí, ¿para qué va a votar por esta lista que no tiene posibilidad de sacar diputados? Vote mejor por esta otra, con que no sea su candidato, al menos le permite sacar a alguien más afín a su idea. Pero para ser bien estricto, claro, y en ese caso las posiciones del Partido Comunista no le importan en definitiva al final mucho a nadie, ¿no? Porque está de por medio el tema electoral de los votos. Así que yo veo que todo esto es un ruido coyuntural que se va a terminar el día que empiecen a sentarse a discutir cómo va a ser la próxima elección, pues. Si estas elecciones se definen por muy pocos votos, así que mucho ruido, pocas nueces. Mira, para ser bien estricto con la historia, porque a mí me tocó participar de ese debate y esa reflexión al interior del PS, porque en ese tiempo era presidente de la Juventud Socialista, hace ya hartos años para atrás. Y hubo una definición del PS para terminar con la exclusión del Partido Comunista en el Parlamento. ¿Ya? Para que también miremos el vaso lleno de otra forma. ¿Ya? Así llegó al Congreso Guillermo Tellier, Lautaro Carmona, y no sé qué otro parlamentario, porque eran 3 en ese momento. ¿Ya? Precisamente por la política que hubo de omisión, ¿ya? Para romper la exclusión de la izquierda que en ese tiempo se denominaba extraparlamentaria. Efectivamente, las elecciones presidenciales de segunda vuelta se contó con el respaldo y el apoyo del Partido Comunista, no para que iniciara el gobierno, sino que para terminar, ¿no es cierto?, con, o sea, no permitir en el fondo que llegara la derecha al poder. ¿Ya? Entonces aquí también había un trabajo complementario entre unos y otros. El problema de fondo hoy día es que lo de Venezuela está tan cerca de todo que efectivamente tengo la impresión de que es un debate que también se debe resolver. ¿Ya? Yo no estoy por estar dictándole qué es lo que debe hacer o no un partido político. Cada partido tendrá su propia reflexión, ¿ya? Pero yo sí quiero valorar las opiniones y las visiones que tiene, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, ¿ya?, en el rechazo, ¿no es cierto?, a lo que está ocurriendo en Venezuela, y también a otro liderazgo de esta nueva generación de dirigentes y dirigentes del PC en relación a lo que está ocurriendo, ¿ya? Porque mire, la gente que sufre en Venezuela, yo creo que da lo mismo si es de derecha o de izquierda, ¿ya? Son personas, son ciudadanos que requieren atención, ¿ya? Y un Estado, y uno no puede avalar la persecución política ni la violación de los derechos humanos, ¿ya? Independiente del signo político que sea ese régimen, ¿ya? Entonces tengo la impresión de que este es un debate que efectivamente se va a dar,
¿ya? Falta aún para el proceso en relación a la presidencial y la parlamentaria. Por cierto, hoy día vamos en listas en conjunto en todo el país, de alcaldes, en algunos casos de apoyo mutuo o cruzado respecto al tema de gobernadores, ¿ya? Vamos separados en las listas de concejales, pero hay un esfuerzo que ha hecho también el mundo progresista, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, ¿ya? Porque ese es el acuerdo que hay para impedir, o sea, primero para construirse una alternativa política a lo que está al frente, ¿ya? Que es este peligro que la extrema derecha gobierne el mundo local, ¿ya? Y por otra parte, de construirse también una alternativa con gobiernos locales y municipales que efectivamente hagan un trabajo que sea una alternativa en materia de bienestar social para la gente en esos territorios. Bueno, quería, Germán, ¿algo que agregar o vamos al punto siguiente? No, vamos al siguiente. Ya, el debate sobre la seguridad pública, que siempre acá lo tratamos de complejizar. A mí suele ponerme mal genio cuando veo en algunos otros medios cómo se aborda el tema, no por bajarle el perfil, sino porque esto requiere ir a los temas de fondo y no quedarse de repente en lo más alarmista, por muy legítimo que sea. Pero bueno, entre medio hubo unas escaramuzas esta semana que involucraron a la presidenta del Partido Socialista, a la senadora Bodanovich. Ayer estuvo aquí Flavia Torrealba, su par de la Federación Regionalista Verde Social, la defendió. Dijo Flavia, no sé por qué se genera tanta bataola, yo escuché la entrevista completa y no vi que hubiera una animosidad de sacar a la pizarra al presidente Boric, pero parece que el gobierno entendió otra cosa porque salió a contestar con todo. Y hay otra gente que también entendió otra cosa, y a veces nadie sabe para quién trabaja, o a lo mejor sabe, pero en fin, no voy a continuar en esa deriva, pero simplemente decir que si uno entra, Germán Correa, esta mañana a EMOL, se encuentra con el siguiente titular principal: Black and White, que es una encuestadora. 66% está con Bodanovich, en que al presidente le falta liderazgo contra el crimen, y 53% se siente más inseguro. Es decir, esta cuestión empieza a generar incluso clivajes, ¿no? Bodanovich versus Boric. Clivajes además croatas, ¿no? Por lo que se puede apreciar. Germán, ¿cuál es tu análisis de esto, ¿no? Pero también yendo al tema más de fondo de lo que está pasando con la situación de la seguridad pública en nuestro país. Sí, en clivaje croata no me voy a meter yo, cosa de ellos. La autodeterminación de los croatas, que opere como sea. Pero mira, a mí me llama la atención porque resulta que son los dos partes de la misma coalición de gobierno. Y lo que les debiera preocupar en realidad es el problema de fondo y no las visiones que cada cual pueda tener sobre un tema que es altamente complejo y que obviamente se deteriora día a día. De tal manera que yo creo que eso debiera ser el aliciente fundamental para que nos pusiéramos serios y en serio a ver el problema con la debida profundidad y complejidad que requiere, y no como un tema de guerrilla política, mucho menos entre oposición y gobierno, y mucho menos al interior del gobierno por tratar de perfilarse para algún propósito. Como estamos en un periodo electoral, vienen todas estas dinámicas de perfilamientos buscando temas para perfilarse. Entonces yo preferiría que en este caso pusiéramos un grado de responsabilidad y seriedad mucho mayor, porque el problema es grave, claramente, ¿no? Está rebasando los límites de lo aceptable hace rato, y yo creo que ese es el llamado fundamental, una responsabilidad mucho más fuerte por parte de todos quienes están en la coalición de gobierno a tomar este problema de una manera diferente, simplemente dada la gravedad, complejidad y profundidad que tiene, y que está afectando pero absolutamente la cotidianidad de la vida de las personas, especialmente los que tienen menos ingresos, ¿cierto? Entonces creo que hay que cambiar la tónica. Esto no le sirve a nadie excepto a la élite política, ese debate absurdo que se está dando. Sí, el gobierno no solamente apuntó al contenido de la declaración, sino a lo que podríamos llamar el modus operandi, diputado. O sea, el gobierno alude a esta pulsión de la política de salir con la última cuña sobre el tema. Estoy citando textual una de las declaraciones del gobierno. Se le imputa eso, entiendo, en términos políticos, a la senadora Bodanovich, pero entiendo que la crítica va más allá de la senadora Bodanovich, es decir, es un planteamiento en general a cómo el sistema político procesa este debate, que debería ser de suyo complejo, pero que a veces a la luz de las declaraciones parece estar traducido a su más caricaturesca expresión, ¿no?
¿Cuál es su análisis sobre aquello? Creo que este es un debate secundario respecto a la urgencia que existe de garantizar seguridad a las y los chilenos. Mire, para el mundo progresista, la seguridad es un derecho humano y en ese sentido no va a haber ningún tipo de cambio ni transformación social si es que no garantizamos paz social y estabilidad. Y en ese sentido, yo quiero respaldar lo que ha venido haciendo el gobierno del presidente Boric. Me ha tocado además legislar infinidades de materias, ¿ya? En ir mejorando los temas de acceso a la justicia, el rol supraterritorial, por ejemplo, del Ministerio Público para la persecución del crimen organizado, mayores atribuciones para las policías, los presupuestos, que son los más abultados en toda la historia, estos últimos 30 años en materia de seguridad. Y uno podría hacer un listado de cosas en materia de leyes. Hay más de 50 leyes aprobadas. Lo que sí, tenemos al debe el segundo fast track en materia de seguridad, y tengo la impresión de que allí hay que ponerle más energía y más fuerza. Entonces, nos enfrentamos a un fenómeno muy complejo, ¿ya? Y esto lo hemos conversado. Yo estoy en Sabana Distrital, me ha tocado recorrer harto el distrito, y reunimos con muchos comités de seguridad antes de ayer en la comuna del Bosque, en otros en San Ramón, y efectivamente que hay una sensación y una percepción muy compleja, ¿ya? Cuando uno mira los antecedentes, o sea, los indicadores, no es que existan más homicidios, ¿no es cierto?, pero el problema son los graves casos de connotación pública que no conocíamos, y eso afecta mucho también lo que viene ocurriendo. Entonces, mire, creo que es secundario este debate, ¿ya? Pero pongamos la centralidad donde hay que ponerla, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos desvía del caso, ¿ya? Claro. Y en esto, mira, necesitamos una política de Estado. Fíjate que, por ejemplo, en materia carcelaria, a propósito del debate que hubo hace un par de semanas atrás, de la instalación o no de esta cárcel de máxima seguridad, mira, desde que asumió el gobierno el año 2022 a la fecha, tenemos más de 14.000 nuevos personas privadas de libertad en cárceles en Chile. Entonces, la pregunta es, ¿eso es una política solamente debe ser una política del gobierno del presidente Boric, o el presidente debe tomar una decisión de Estado para hacerse cargo de la crisis en materia carcelaria? Por ejemplo, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la nueva política migratoria, se está discutiendo hoy día una miscelánea en la Cámara, todo aquello implica una posición de Estado, porque el gobierno va a pasar, o sea, le queda un año, un poco menos de un año y medio de trabajo, ¿no es cierto? Pero después viene otro gobierno, y por lo tanto va a tener que hacerse cargo de esta realidad que llegó para quedarse. Claro, entonces, pero ahí, diputado, a mí lo que me pasa, y Germán lo incorporo como periodista y como observador de la realidad, es primero, por alguna razón, en términos metodológicos y disciplinares, una cosa es el dato duro y otra es la percepción. Y esta es una de las pocas materias, me atrevería a decir, donde se miden las dos cosas, ¿no? Es raro, pero no es raro, pero es así, ¿no? Y cuando la percepción, aunque vaya de la mano con el dato duro, pero cuando se descalza o cuando la percepción está signada por sentimientos como el miedo, Germán, diputado, nada de lo que haga un gobierno va a terminar por convencer, porque cuando una persona tiene miedo, este es un sentimiento tan poderoso, es uno de los sentimientos más poderosos que podemos llegar a sentir los seres humanos. No hay nada que parezca consolarnos, ¿no? Entonces, cuando uno lee declaraciones del tipo, no sé, pues esta encuesta, que da lo mismo si tiene fiabilidad o no, pero el enunciado de que el gobierno no ha hecho lo suficiente, ¿no? Pero la encuesta... O sea, cuando uno tiene miedo, nada es suficiente. Patricio, pero la encuesta, sale de ahí? La encuesta, mañana, la cuestión metodológica, igual construye una realidad. Construye realidad, po. Está en la portada de un diario. Claro, entonces uno ve, a mí no me corresponde ni me importa defender al gobierno, pero uno ve en el dato duro que ve a la ministra del Interior y al subsecretario del Interior más preocupados de este tema que de cualquier otro. Incluso uno podría criticar políticamente eso, ¿no? La ministra toda muchas veces opera en términos político-comunicacionales como
ya como ministra de Seguridad Pública, más que de las tareas que son de la jefatura política tradicionales del Ministerio del Interior, a nosotros nos llegan las pautas de los medios, Germán, todos los días, puntos de prensa del subsecretario Monsalve, con la comisaría acá, con el general director por allá, con la PDI por no sé dónde, pero nada es suficiente. Entonces, digo yo, aunque sea impopular, habría que tendríamos que hacer el intento por poner de alguna manera la pelota al piso sin que esto implique renegar de la muy legítima percepción de desasosiego y de miedo que tienen los vecinos, como usted describía, diputado, que ocurre en su distrito. ¿Qué dirías al respecto, Germán? Sí, hay un tema ahí de, como tú señalabas, como de sensación térmica que no necesariamente refleja, digamos, lo que las estadísticas señalan, pero desde luego eso también influye como factor, e influye también en el análisis de la situación y de lo que se haga. Yo creo que hay que examinar muy bien lo que hemos estado haciendo, la verdad, porque la sensación térmica, claro, los medios de comunicación también contribuyen a eso, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo uno ve en la realidad cotidiana cómo las cosas desde ese punto de vista también han cambiado sustancialmente, ¿no? Porque yo soy bastante usuario de la locomoción colectiva y hoy día tú te subes a un bus y no tienes certeza de que no vaya a haber un asalto, porque hay asaltos en los buses bastante cotidianamente, y eso es lo que la gente percibe, ¿no es cierto? Entonces, de ahí, es decir, la construcción de la sensación térmica no solamente proviene de los medios de comunicación, que sí destinan un extraordinario tiempo y espacio y todo lo demás, y con alarmismo a este tema, pero también de las realidades cotidianas que la gente está viviendo, que tienen señales que antes no se daban de la forma que se están dando. Entonces, creo que hay que hacer un examen mucho más tranquilo y profundo del tema. Hemos aprobado, yo diría que el periodo donde más leyes relativas a seguridad pública se han aprobado en todos estos años. Sin embargo, la situación no tiene mejoras evidentes en la cotidianidad de las personas. Yo creo que eso también hay que hacer la diferencia de cómo se da y dónde se da fundamentalmente la criminalidad. Entonces, hay que tomarlo mucho más seriamente y más ampliamente, ¿no? Con realmente una política de Estado que no se está haciendo. Se toma por parte del gobierno y se transforma en un tema de guerrilla política, ¿no? Que no corresponde al nivel de gravedad del problema. Yo creo que es así y debería tener un tipo de preocupación diferente al que está teniendo. Claramente, las cosas no están funcionando en relación a cómo se han estado haciendo. Entonces, uno tiene la obligación de intentar otras entradas al tema. Bueno, es un tema complejo, que hay que seguir analizando, pero también son otros asuntos que tenemos que abordar en el resto de nuestro noticiario. Por de pronto vamos a tener una entrevista muy interesante con la UNICEF a la vuelta de esta pausa para conversar a propósito de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la pobreza infantil, que es un tremendo tema. Diputado, ¿usted quería decir algo? Sí, lo último, mira, en el Senado lleva más de 8 meses descansando el proyecto de infraestructura crítica. Nosotros tenemos hoy día a las Fuerzas Armadas operando en la macrozona sur y en el control de las fronteras en el norte del país. Ya, cada uno en su propia especificidad, y hemos ido aprobando y apoyando estas medidas. Y la pregunta es, para que las Fuerzas Armadas complementen el trabajo, por ejemplo, en zonas críticas, en áreas urbanas, en materia del resguardo de infraestructura crítica, se requiere tener reglas. Pero a mí me llama profundamente la atención que el Senado no despache este proyecto de ley, que es tan importante. Porque ahí, por ejemplo, el gobierno tendría otra herramienta más para poder enfrentar los problemas que tenemos hoy, ¿ya? Con reglas claras, con uso de la fuerza como corresponde, en las zonas que son muy complejas. Yo tengo la impresión de que todas estas medidas se van complementando. El plan Calle Sin Violencia, por ejemplo, que viene ocurriendo, tiene buenos resultados también, pero efectivamente el fenómeno que tenemos hoy día es muy complejo, ¿ya? Y no estábamos preparados institucionalmente, pero bueno, el gobierno ha dado las señales. Yo creo que hay que respaldarlo, así como también el trabajo de las policías y, por cierto, el Ministerio Público y la Justicia. Diputado Daniel Melo, muchas gracias por haber venido. Sí, gracias, Patricio, y un saludo muy afectuoso también a Germán. Muchas gracias, Germán, como siempre, un abrazo y que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, un saludo afectuoso a ustedes dos. Gracias. Vamos a ir a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.